yo quiero perder peso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como menos, tengo menos calorías, voy a perder peso, porque no soy capaz de perder peso a pesar de comer muy poco. La inflamación que tiene esa persona internamente. No es importante centrarnos en las calorías, sino en los nutrientes que estamos aportando a nuestro cuerpo. Cuando tú empiezas a desinflamar al cuerpo, el cuerpo te permite perder peso de forma saludable, porque cuando dejamos de comer, perdemos peso de manera rápida, lo que perdemos es masa muscular, no grasa. Por eso después tenemos el efecto rebote. Si tú desinflamas al cuerpo, empiezas a mejorar tu microbiota y vas implementando poco a poco un estilo de vida más saludable, más antiinflamatorio, vas a obtener unos resultados mejores a largo plazo. No comer y mañana darte un atracón, lo que va a hacer es inflamar mucho más al cuerpo. Marta, tú te das cuenta de lo importante de lo que estás diciendo, ¿verdad? ¿Sabías que tenemos muchísimas más bacterias que células y que es en el intestino donde se fabrica pues casi el 90%, yo diría, ahora nos lo van a confirmar, de la felicidad, no tanto en el cerebro? Estamos hablando de la microbiota. Vamos a averiguar cómo se forma, cómo hay que cuidarla, cómo se puede estropear, cómo el día en el que nacemos, si es por cesárea o por parto vaginal, o si tomamos lactancia o no, todo esto cómo influye en la microbiota. Hoy tenemos a una invitada súper especial que nos va a descubrir cómo la microbiota nos influye pues, en cómo digerimos la comida, en cómo nos sentimos, en cómo en nuestra salud entera. Hoy tenemos con nosotros a Marta García Adame. Bienvenida. Muchas gracias, para mí es un placer estar por aquí con vosotros y sobre todo hablar de un tema tan especial como es para mí nuestra microbiota. Que además es que es un temazo, que ahora mismo sí es verdad que está de moda, pero está de moda gracias a Dios porque es muy importante. Sí, sobre todo eso. O sea, es que está de moda, no. Yo para mí no es que esté de moda, es que es muy importante en nuestra salud, en nuestro día a día, en nuestra energía y vamos a ir viendo cómo y por qué esa importancia y esa moda que nos dicen ahora. Claro, es que como está de moda, pero verdaderamente es muy bueno que esté de moda. Pero es que además hasta para dormir nos influye en todo. En todo. Cómo vas a descansar, cómo vas a dormir, cómo te vas a sentir, cómo vas a digerir, en todo. En el humor. Os quiero contar que Marta es farmacéutica y nutricionista, pero tú estás especializada en nutrición clínica digestiva. Sí, a ver, es un máster, ¿vale? O sea, es todo en uno. Es el máster en nutrición clínica digestiva, intestinal y microbiota. Por lo tanto, en inflamación intestinal, todo lo que conlleva. Por lo tanto, todo lo que conlleva la inflamación intestinal y la inflamación crónica, que diríamos que el 99% de la población tiene inflamación de alguna manera. Madre mía. Bueno, Marta, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión. Me alegro y entonces, bueno, entiendo que tu microbiota está estupenda y maravillosa. A ver, nada es perfecto en esta vida. Vale. ¿Por qué? Porque aquí lo correcto no es ser perfectos, sino ser constantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos en los que tenemos un evento, tenemos una salida, tenemos algo que sale de nuestra rutina y puede influir en nuestra microbiota, pero si no es todos los días hacerlo mal, al final estás cuidando mucho a tu microbiota y a tu cuerpo, que es lo importante de eso. De hecho, es que acabas de decir una cosa muy importante que me recuerda a algo que tú defiendes. Total. Yo tengo consulta presencial y online y trabajo con un programa que se llama Reset Digestivo, que es acompañar a personas a resetear su sistema digestivo para que verdaderamente puedan comer disfrutando y sin miedo. Porque actualmente hay muchos síntomas digestivos que influye sobre todo actualmente en la mujer, porque la microbiota se deteriora más en la mujer que en el hombre, y ayuda a muchas mujeres a que se sientan libres eligiendo lo que comen con felicidad, disfrute y sin miedo. Muy bien, ese programa me gusta, pero pregunta, ¿por qué crees que afecta más a mujeres que a hombres? Pues porque también O se deteriora, mejor dicho. nosotros también a nivel hormonal influye muchísimo. Nuestra microbiota vaginal se deteriora muchísimo más. Entonces, poco a poco ahora iremos viendo todos los factores que influyen y que si nos paramos a pensarlo, es decir, ostras, es que la mujer tiene más papeletas que el hombre, por verlo desde esa perspectiva. Vale.
¿Es verdad lo que he dicho? Vamos a empezar a entender la microbiota. ¿Es verdad lo que he dicho que tenemos más bacterias que células? Totalmente, tenemos muchas más bacterias que células, pero ¿cómo te quedas si te digo que nuestra microbiota, o sea, el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo puede alcanzar hasta los 2 kilos de peso? Bueno, pues me quedo que hay mucha gente que va a estar muy contenta, va a decir, pues cuando me pese, le quito. Además creo que la piel también pesaba como 2 kilos, ¿no? Entonces 2 kilos de microbiota, 2 kilos de piel, total. Total, peso menos. Estoy estupendo, estupenda. Madre mía, pues sí, o sea, 2 kilos de bacterias es tela, ¿eh? Son muchas bacterias porque además son muy chicas y pesan muy poco. Qué miedo, ¿no? O sea, quiero decir, hay que tenerlas controladas y bien. Bueno, ¿qué es la microbiota? Bacterias, pero explícanos un poco más. Vale, a ver, la microbiota es un conjunto de microorganismos vivos que están dentro de nuestro cuerpo y pensamos siempre que solo pueden ser bacterias, pero bueno, nos referimos a bacterias, hongos, virus, arqueas, todo en global. Ajá. ¿Qué es lo bueno de esto? Que deberían vivir en equilibrio. ¿Y qué es ese equilibrio? Pues, como yo siempre intento explicar en consulta, es que lo que consideramos como bacterias buenas y bacterias patógenas, todas tienen que estar con nosotros. El problema es cuando se desequilibran. Iremos viendo a continuación por qué se desequilibran. ¿Por qué es tan importante la microbiota? Porque es la que se va a encargar de nuestras digestiones, de regular nuestro sistema inmune, porque la mayor parte de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Además, se va a encargar de fabricar los neurotransmisores que nos van a ayudar a sentirnos mejor o a estar de mal humor, a tener más energía o más cansancio. Se va a encargar de la absorción de nutrientes y además controla la inflamación de nuestro cuerpo. Por lo tanto, una persona que tiene una microbiota en equilibrio va a estar sana. Una persona que tiene una microbiota desequilibrada, es decir, que no está en equilibrio, va a tener problemas. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se pueden empezar a detectar o a sentir cuando tenemos ese desequilibrio? Fatiga, ansiedad, estrés, cansancio, una niebla mental. Al final son cositas que pasamos desapercibidas, pero que cuando vamos pasando el tiempo, llega un punto en el que decimos, ostras, algo pasa. Cuando hablas de niebla mental, exactamente, que es como que estás... Que tienes la mente desubicada, que... No estás centrado. No estás centrado, o sea, estás como ido. Vale. Tienes un día así que no... Claro, estamos hablando, todo esto que nos dices es como prolongado en el tiempo, a largo plazo. Que no es en plan de hoy me he levantado, tal, ya tengo la microbiota... No, a ver, son síntomas, o sea, yo siempre digo que no todo tiene que ver, o sea, todos los síntomas tienen que ver como el estado interno de tu cuerpo, pero que un día estés malo, pues estás malo, o que un día tengas dolor de cabeza, el problema es cuando es un día y otro, ahí ya tienes que empezar a ver qué es lo que está ocurriendo verdaderamente dentro de tu cuerpo. ¿Pero solamente la microbiota está en el intestino? Porque entiendo que si hay tantísimas bacterias, como estén todas ahí, no, estarán como... No. Tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, ¿vale? Es verdad que cuando hablamos de microbiota, lo primero que se nos viene y lo que más de moda está, por decirlo de alguna manera, es la microbiota intestinal. Pero a las bacterias les encanta vivir en un sitio húmedo, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos bacterias? En la piel, en el intestino, en la placenta, en la leche materna, en el tracto urinario. O sea, al final hay muchos sitios donde hay bacterias. Pero entonces también en la boca y la nariz, por ejemplo. La microbiota oral también, en la mucosa nasal también. Entonces tenemos bacterias sobre todo en donde es mucosa, pero por ejemplo pensamos en la piel y en la piel también tenemos bacterias. O sea, no las vas a ver. No ya me imagino, pero... ¿Están como en la superficie? ¿Están como dentro? ¿Están en los pliegues? ¿Dónde están? En todo tu cuerpo. O sea, si tú coges un microscopio, te aseguro que tú vas a ver y vas a ver bacterias. Es como si te ves la uña. Es que también tenemos microorganismos. Claro. Entonces, en ese sentido, tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo. Claro, si le gusta la humedad, pero el cuerpo por dentro está húmedo todo. Somos una bacteria andante. Muy bien. Entonces, ¿cómo, cuándo, dónde se forma? ¿En qué momento empieza la microbiota a formarse? Pues a ver, actualmente se sabe que el feto empieza a tener
contacto con microorganismos ya desde que está dentro del útero de la madre. Ajá. Siempre se ha pensado que el útero era totalmente sin bacterias, que no había nada, pero ya se sabe que no. Entonces, desde que el feto empieza a crecer, tiene contacto con microorganismos, ¿vale? Pero es verdad que determina mucho el tipo de parto. No es lo Ajá. mismo que el bebé nazca a través de una cesárea, que va a tener un contacto, el primer contacto va a ser con el ambiente hospitalario, ¿vale? Y con la piel de la madre, pero ¿qué es lo más beneficioso? Cuando el parto es vaginal, porque cuando el bebé va a salir, pues todos los microorganismos que hay en la vagina, al final, en las paredes, los lleva con él. Entonces ya sabemos que ese tipo de parto va a hacer que la microbiota se desarrolle mucho más rápido que si es por cesárea. ¿Y cambiaría el tipo de microbiota que se desarrolla o no? Sí, claro, al final la microbiota se va a ir desarrollando. No todo el mundo tiene la misma microbiota. Mi microbiota es una, la tuya es otra, y es verdad que nosotras ahora estamos aquí y pues podemos ser beneficiosas la una para la otra. ¿Ah, sí? Pero la microbiota depende en 95% de la alimentación en nuestro día a día y en el 5% son factores externos, entre ellos lo que sociabilizamos. Fíjate, o sea que hay que mirar muy bien con quién cada uno socializa, porque a lo mejor esa persona... A ver, claro, pero No, ahí pero... ya eso va a ser más complicado Ya, meter, ¿no? ya, pero... Leche materna. ¿En qué influye la leche materna? A ver, la leche materna va a hacer que el bebé tenga un sistema inmune muchísimo más reforzado que una leche de fórmula. Al final, una leche de fórmula, sea la marca que sea, yo en eso no me voy a meter, es algo químico, procesado, ¿vale? Que trae actualmente muchísimos azúcares, muchísimos aditivos, edulcorantes, que para mí eso destroza nuestra microbiota. La destroza, o sea, ya no es que la alimente o que... es que la destroza. Claro, o sea, tú al final cuando compras una leche de fórmula y te paras a ver la composición, dices, ostras. Además, hablo de leche de fórmula de nuestra rutina diaria. O sea, no de... hay algunas que son mucho mejores, que las compras, sobre todo las compras fuera de España, las páginas que yo más o menos sé que tienen mejor leche de fórmula, pero la leche materna para mí es fundamental siempre que se pueda. Cuando esta microbiota a lo mejor es más débil o está desequilibrada, alterada, ¿cómo comenzamos? Algunos síntomas nos lo has dicho, pero ¿cómo podemos decir, vale, algo está pasando? ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cómo nos...? Vale, aquí te refieres a adultos. Sí, adultos ya. Pues a ver, sobre todo cuando tú ves que tienes mucho cansancio de manera constante o cuando, por ejemplo, dices como y me hincho continuamente. Continuamente. O sea, quiero decir, y constante, ¿como cuánto te tiene que durar el cansancio? Aproximadamente, para que tú digas, no es un momento de estrés absoluto que tengo que... Es ir, al final cada persona se tiene que conocer. Uh-huh. O sea, tú también sabes que puedes estar en un momento de muchísimo estrés o de decir, es que no paro, pero otra cosa es que tú digas, es que a pesar de todo lo que yo como y me voy al sofá porque no puedo con mi vida y lo voy arrastrando y arrastrando. O sea, aquí no hablamos de tiempos. O sea, no te puedo decir este tiempo exacto es tu cansancio para saber que es que hay un problema con la microbiota. No. Si te tiras muchos días seguidos muy cansada, muchos días seguidos comiendo e hinchándote, muchos días seguidos con dolor de cabeza, una persona que tenga dermatitis constantemente, o sea, son cosas que ya nos está diciendo, oye, cuidado, que aquí está pasando algo, mira dentro y empieza a cambiar. Entonces, las personas que a lo mejor sufren migrañas, puede ser por la microbiota, que no es una cosa o Sí. no. A ver, como he dicho, la microbiota controla la inflamación del cuerpo, ¿vale? Vale. Cuando un cuerpo está inflamado y tiene una inflamación cronificada, puede desencadenar en una migraña constante, dolores de cabeza muy fuertes, que es decir, es que me tomo cierta pastilla, pero es que tampoco mejoro, es que no se me pasa, es que, oye, o es que llevo toda la vida con migraña. O sea, ya sabemos que aquí estamos arrastrando una inflamación desde hace mucho tiempo. La gente que sufre quizás estreñimiento, ya sea ocasional o crónico, o incluso todo lo contrario, es que la otra palabra me parece un poco más... Sí, cuando está sueltecita Claro. todo eso, evidentemente... Todo influye. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos teniendo actualmente? Que nos están
haciendo creer que son cosas normales. Porque tú vas a un médico y le dices, es que estoy estreñida, no pasa nada, un laxante. Y eso un día y otro, lo único que va a ocasionar es mayor inflamación en tu cuerpo. Entonces el problema viene cuando hacemos que los síntomas se queden con nosotros porque nos hacen creer que son normales y que no pasa nada. ¿Crees que la gente vive normalizando estos síntomas Sí, por norma general? muchísimo. Te diría que la mayor parte de la población. Yo trato con muchas chicas que vienen normalizando o que le han hecho creer que tiene que normalizar pues el que viva hinchada o bueno, tienes estreñimiento, pues sí, no pasa nada, te pones un laxante o entonces son cosas que para mí no están bien hechas. No podemos incitar a una persona a que normalice los síntomas que tiene porque actualmente no son normales. Me gusta esto que estás diciendo y me interesa un poco bastante saber, no sé si hay más síntomas, pues eso, a lo mejor digestiones lentas, hinchazón, cansancio. Sí, a ver, ya cuando nos metemos más lo que es en una en una mala microbiota intestinal, perdón, cuando normalizamos esos síntomas, perduran en el tiempo, digestiones lentas, que tú sientes que digieres mal, que o toleras mal, o comes y te tienes que ir rápidamente al cuarto de baño, o continuamente tienes dolores abdominales. Oye, vamos a pararnos, que ahí está pasando algo más. ¿El ardor? ¿Y esto eso también? Mira, el ardor es muy curioso. Y aquí vamos a abrir un melonazo. Sí, hoy me encanta abrir melones. Porque el ardor, lo primero que hacen es ponerte un omeprazol, lo conocido como protector de estómago, que es de todos menos eso. Tu estómago, cuando tenemos ese ardor y esa acidez, lo que el estómago quiere decir es que o está muy, muy ácido o está un pH muy elevado. ¿Qué ocurre? Que el estómago quiere combatir contra eso, entonces se empieza a acidificar por su cuenta como puede. Ajá. Le estamos dando ese omeprazol que estamos haciendo que el ácido clorhídrico de nuestro estómago para hacer la digestión empieza a inhibirse. Por lo tanto, una digestión más lenta, si llegan a nuestro estómago bichitos no hay esa acidez para matarlo, ese bichito pasa para abajo y actualmente empezamos a tener ese famoso colon irritable, esas diarreas normalizadas, ese helicobacter, porque el helicobacter aparece cuando no hay acidez en el estómago, ese SIBO, y ahora vienen y nos dicen que está de moda. Antes incluso de que se desarrolle todo esto, ¿hay alguna prueba médica fiable que nos pueda decir o anticipar, prevenir, diagnosticar? Sí, a ver, nosotros podemos hacer, bueno, yo no, yo puedo recomendarla, ¿vale? Los médicos tienen que hacerla y prescribirla. Hay pruebas de heces que podemos dividirlas en varios tipos. Están las de microbiota como tal para saber con exactitud la composición, que las funciones que lleva esa microbiota se están haciendo bien, que los metabolitos que fabrican las bacterias están siendo adecuados. Todas esas cosas, hay un tipo de laboratorio que se dedican a ese tipo de análisis, ¿vale? Luego, a nivel más médico, ¿vale? Pues sí tenemos pruebas como la calprotectina que nos va a ayudar a saber el punto de inflamación intestinal, pruebas de zonulina que nos va a ayudar a saber si hay una disbiosis y también son pruebas de heces siempre para saber cosas de la microbiota. Todo esto que nos has dicho son todo pruebas de heces, pero cada una específica para algo. Exactamente. Has dicho disbiosis, y es una palabra que tú sabes que a mí no es que me guste, pero que es un término que me gusta que se quede como súper claro. Pues una disbiosis es un desequilibrio en nuestra microbiota. O sea, nuestra microbiota, vamos a decir que es un jardín muy bonito, que tiene de todo. Total. Todo. Tiene para arriba, para abajo, tal. Y a lo mejor la disbiosis es cuando tú no lo cuidas, porque claro, en el jardín tienes flores, plantitas muy bonitas y tienes también un poquito de malas hierbas que también están bien que estén ahí. La disbiosis sería que esas malas hierbas es como ¡uah! Exactamente. ¿Sí? Empiezan a predominar esas malas hierbas y las buenas, las plantas bonitas Se chuchurren. empiezan a chuchurrirse. Por Vale. decirlo de alguna manera, ¿vale? Al final es eso, que el equilibrio que hay entre las bacterias benignas y malignas de nuestro cuerpo, empieza la concentración a desequilibrarse. Entonces ahí es cuando empieza el problema.
Incluso te preguntaba el otro día, incluso que esos bichitos o esas malas hierbas empiecen a crecer o a desarrollarse o a trasladarse bacterias a otro sitio donde no... Claro, exactamente, las bacterias migran. O sea, nosotros nos encontramos muy bien cuando nuestras bacterias están en el colon, ¿vale? Pero cuando el intestino delgado empieza a fallar, ¿vale? No hace todos los mecanismos necesarios. ¿Qué ocurre? Que las bacterias migran. Entonces empezamos a tener problemas digestivos. O sea, es como si... O, por ejemplo, nuestra microbiota se desequilibra. Hay parte de las bacterias que producen butirato, ¿vale? O producen un ácido un ácido graso de cadena corta. Si ese ácido de cadena corta empieza a disminuir su concentración, ¿vale? La barrera cutánea se ve afectada y las bacterias migran a la piel. ¡Qué fuerte! Dermatitis. Vale. Quiero que nos cuentes ahora, que nos lo hemos saltado, los síntomas que a lo mejor podemos ver, podemos percibir de otras microbiotas, por ejemplo, la vaginal, la oral, la de piel. Cuando una persona se levanta siempre tiene la boca blanca, la boca muy seca, mal aliento, encías sangrantes, ya sabemos que en la microbiota oral algo está ocurriendo. Vale, esos podrían ser los síntomas, que te sangren las encías. Exactamente. Allá sabemos que algo no va bien. Vale. Ahora, la vaginal, ¿qué ocurre? Si nos vamos a la microbiota vaginal y tenemos a una chica o a un chico con infección de orina recurrente una y otra vez y que por mucho que tomemos antibióticos no funciona, que además ya es que el antibiótico también, es decir, no podemos estar siempre tomando antibióticos porque destrozamos la microbiota en general, ¿vale? Ya sabemos que hay cuenta con una mala microbiota vaginal. Porque no es normal tener esa infección de orina o tener normalizada la infección de orina. Que es verdad que en verano es más propenso. Sí, ¿por qué? Por esa humedad que tenemos siempre con el bikini o el bañador. Pero hay que tener una buena microbiota vaginal para que eso no pase. Y de la piel has dicho, por ejemplo, dermatitis. Claro, la dermatitis está muy relacionada con la inflamación interna del cuerpo. O sea, nuestra piel es el mayor reflejo de nuestro intestino. O sea, si tenemos problemas de piel, vamos a saber que a nivel intestinal hay una inflamación activada. Fíjate tú, interesante la piel, ¿eh? Qué Claro, chivata. pero es que los metabolitos que producen y los ácidos grasos que producen nuestras bacterias, cuando la microbiota empieza a desequilibrarse, afecta mucho a la barrera cutánea de la piel. Madre mía, ya que nos estás diciendo todo esto, yo entendemos que hay una relación directa, creo, entre enfermedades, ciertas enfermedades que a lo mejor ni siquiera las estamos relacionando con una mala microbiota y la microbiota. Venga, cuéntanos. Primero vamos a hablar un poco de las que entiendo que estarán más relacionadas, que son las digestivas, que ya nos has contado antes. Exactamente, o sea, al final las digestivas empiezan a aparecer, ¿por qué? Porque no hacemos bien la digestión, porque nuestro intestino delgado, los movimientos y todo lo que el proceso de desintoxicación no lo está llevando adecuadamente, un tránsito lento, un estreñimiento cronificado, pues todo eso acaba teniendo un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, hay bacterias que no deberían estar ahí, pero que tienen el ambiente perfecto para crecer ahí. Que eso es cuando empieza a haber ese tipo de problemas digestivos. Luego, otro tipo de patología, cualquier enfermedad inflamatoria ya nos va a decir que hay una inflamación sistémica del cuerpo. ¿Y cómo sabemos que es una enfermedad inflamatoria? Porque la inflamación acaba siempre en itis. Y ahora relaciona lo que te he dicho de las encías sangrantes con una enfermedad inflamatoria. ¿Gingivitis? ¿Y qué es la gingivitis? Una inflamación de las encías, para relacionarlo con la inflamación interna del cuerpo. Pero ya sabemos que hay un proceso inflamatorio y los procesos inflamatorios los controla nuestra microbiota. Vale. Por lo tanto, hay que ir a la raíz, que es... hay que ir a la microbiota. Está mal. Vamos a detectar la causa por la que nuestra microbiota se está viendo así. Causas: mala alimentación, una exposición alterada a tóxicos, un estrés cronificado, no hacemos deporte, un consumo excesivo de fármacos. ¿Por qué? Porque aquí interviene la polimedicación actual que tenemos. Quiero preguntarte sobre más enfermedades, porque tengo curiosidad. Me has hablado de la dermatitis, de las migrañas. Entiendo que, por ejemplo, obesidad. También. A ver, es muy común que te encuentres a una persona y digas: yo quiero perder peso. O estoy perdiendo peso, pero es que estoy estancada, no soy capaz.
¿Qué es lo primero que hacemos? Quiero perder peso, como menos, tengo menos calorías. Si pensamos ostras, pues si tengo menos calorías, voy a perder peso. Y ahí interviene el factor de ¿por qué no soy capaz de perder peso a pesar de comer muy poco? O de no comer prácticamente. ¿Cuál es el factor aquí que interviene? La inflamación que tiene esa persona internamente, ¿vale? Entonces, no es importante centrarnos en las calorías, sino en los nutrientes que estamos aportando a nuestro cuerpo para que empiece a desarrollar un proceso antiinflamatorio en nuestro cuerpo, ¿vale? Y ahora, a partir de ahí, ver qué hace el cuerpo. Cuando tú empiezas a desinflamar al cuerpo, el cuerpo te permite perder peso de forma saludable. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando dejamos de comer y perdemos peso de manera rápida, lo que perdemos es masa muscular, no grasa. Por eso después tenemos el efecto rebote que tenemos. En cambio, si tú desinflamas al cuerpo, empiezas a mejorar tu microbiota y vas implementando poco a poco un cambio a un estilo de vida más saludable, más antiinflamatorio, vas a obtener unos resultados mejores a largo plazo, de manera más pausada, pero mejor a largo plazo. Eso sí te va a dejar perder peso. Ahora, el no comer, el no darle nutrientes suficientes al cuerpo o el no comer y mañana darte un atracón, todo eso lo que va a hacer es inflamar mucho más al cuerpo, que a consecuencia no vas a perder peso o vas a estar estancada o vas a subir el peso. Marta, tú te das cuenta de lo importante de lo que estás diciendo, ¿verdad? La importancia que tiene. Yo a veces lo hablo en mi entorno social y digo, es que yo no sé cómo transmitir la importancia de todo esto. La transmito, pero hay gente que aún así no tiene la mente abierta para ello. Hombre, a mí me gustaría que todas las personas que quieren perder peso y que hacen esas barbaridades de dejar de comer, aunque sea con ese motivo, pero que escuchen y digan, uy, pues voy a mejorar mi microbiota, voy a comer bien. Yo he tenido a chicas que a lo mejor ha perdido 16 o 20 kilos, que llevaba años sin ser capaz. Dicen, y es que ahora no pongo o sea, aunque haga algo diferente, salga de mi rutina, no pongo el peso que ponía antes. Claro, es que hemos mejorado tu cuerpo desde dentro, o sea, hemos perdido ese peso, sanando tu microbiota, desactivando todos los procesos inflamatorios que tenías. O sea, al final yo siempre lo digo, una nutricionista no es simplemente toma una dieta y vete con el menú a tu casa y pierdes peso, para mí. Bueno, y por eso además creaste Reset digestivo. Bueno, Reset, es que yo lo digo siempre. Reset digestivo. Yo siempre digo Reset digestivo. Reset. Sí. Eso lo tengo más enfocado a lo que es una persona con patología digestiva, mucha sintomatología. Luego tengo la otra vertiente que es ayudar a la gente a perder peso, ¿vale? Pero desde un enfoque de salud. Vamos a ver cómo está tu cuerpo, vamos a ver qué necesitas y vamos a empezar a mejorar tu microbiota. La relación con la comida, fundamental. La relación con la comida es el mayor apoyo que tienes que hacer, sobre todo al principio, ¿vale? Porque al final la persona siempre se cree que es imposible que tu cuerpo te deje de pedir azúcar. Pero se consigue y no se consigue decir, voy a estar meses. No. Tú al cuerpo le quitas lo que le hace daño y le empiezas a dar lo que le viene bien, y las primeras semanas pueden ser más complicadas por esa adicción que tenemos a ese azúcar, ¿no? Pero cuando el cuerpo empieza a sentirse bien, el cuerpo te deja de pedir ese azúcar. Y ahora ya empezamos a diferenciar el hambre real del hambre emocional. Que eso es otro melón. Sí, eso es. ¿Tenemos una microbiota más en equilibrio? Te va a pedir comida más sana. ¿Tenemos una microbiota desequilibrada? Te va a pedir que estés continuamente picoteando, de manera muy selectiva. Azúcar, procesado, todo químico. Eso es muy interesante también. Está haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? No, pero eso porque a lo mejor cada uno puede decir, eso podría ser no otro síntoma, pero sí un algo que te está diciendo tu cuerpo, mira. Sí, claro, la ansiedad por la comida es una de las cosas que están muy relacionadas con la microbiota. Microbiota regulera, dame un donut súper ultra procesado, por favor. Ya está. Claro. Y ahora, al decir eso, tengo que introducir que no vale con que, ostras, me estoy sintiendo muy identificada, mañana me voy a la farmacia y me compro un probiótico. Que es muy común hacer eso, ¿vale? Uh-huh. El probiótico o el prebiótico que nos vayamos a comprar tiene que estar ligado a la sintomatología del estado que está tu cuerpo. De manera puntual podemos utilizar un prebiótico, pero no es para utilizarlo ni durante muchísimo tiempo, ni
como tengo este síntoma, me voy a poner un prebiótico. No. El más típico que te van a dar es una levadura, ¿vale? Ajá. Dentro de los probióticos hay millones de cepas. Y lo primero que te van a dar casi siempre es una levadura. Entonces, no te va a cambiar tu microbiota al 100%. Ahora, para hacer un cambio de microbiota es maravilloso los probióticos, ¿vale? Pero yo primero revisaría la alimentación. Introduciría esos prebióticos o probióticos con la alimentación, que ahora más adelante hablaremos, si quieres, un poco de los tipos de alimentos que mejoran, que te ayudan a equilibrar un poco la microbiota y todo eso, antes que meternos en suplementos que no son mágicos si tenemos un mal hábito. ¿Me vas a permitir que haga un mini inciso súper pequeñito? Porque tenemos un webinar en la segunda temporada, el episodio número 7, con José Ramos, quien vino a hablarnos de las levaduras y del impacto que tienen en la salud. Y es una entrevista maravillosa, súper interesante, que nos descubre un mundo muy pequeñito, que nos puede ayudar mucho, sobre todo bien utilizado. De verdad es una entrevista digna de ver. Y después de que acabemos de hablar de la microbiota con Marta, pues podéis ir a buscarla. 7, episodio número 7, segunda temporada. Y Marta, antes de avanzar, que quiero que nos adentremos en los probióticos, quiero que primero hablemos de esa comunicación cerebro-intestinal, pero cuando hablas de inflamación, se me ha venido a la cabeza que quizás pudiera tener algún tipo de relación la microbiota con el Alzheimer o incluso con alguna otra enfermedad mental. A ver, más que con enfermedad mental, creo que te quieres referir a enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, esclerosis, Alzheimer. Sí, está muy relacionada porque al final tenemos que pensar que está habiendo una neuroinflamación. Ajá. ¿Vale? Actualmente hay bastantes estudios que están investigándose, ¿vale?, sobre la relación que tiene una mala microbiota con el Alzheimer, por ejemplo, o cómo esa inflamación intestinal está a través del eje intestino-cerebro, ¿vale?, sobre todo a través de nuestro nervio vago, cómo esa inflamación llega también al cerebro y empieza a desencadenar pues ese ambiente perfecto para que empiece a ver todas esas enfermedades neurodegenerativas que actualmente pues se están desencadenando. O sea que quizás no es que sea el origen y la razón, pero ayuda. Sí, a ver, ayuda muchísimo, ¿vale? Y hay que pensar que siempre va a ser una neuroinflamación lo que te va a provocar esa enfermedad degenerativa. Y de alguna forma el hecho de mejorar la microbiota, no te digo que lo vaya a erradicar, porque no, porque va, pero que a lo mejor lo mejore, lo ralentice, lo... No han sido mis pacientes, pero sé de otras profesionales que han tenido casos de esclerosis y cómo han ido reduciendo ese daño. O sea, los médicos se quedaban alucinados. O sea que se puede... ¿Que va a mejorar? Por supuesto que vas a mejorar, es que tu sintomatología va a mejorar. Los brotes de una esclerosis, por ejemplo, que también es una enfermedad neurodegenerativa, se mejoran muchísimo. Porque no estás continuamente inflamando a tu cuerpo, lo estás desinflamando. Estás desinflamando tu intestino y a consecuencia tu cerebro también. Y ahora lo vamos a ver cuando nos adentremos un poquito más en esa conexión eje intestino-cerebro. Vamos a meternos ya de lleno porque me interesa además un montón, nos interesa un montón saber cómo afecta realmente esa inflamación o todo lo que ocurra en el intestino, cómo afecta al cerebro, a las emociones, a la energía, a tu humor. A ver, el eje intestino-cerebro están continuamente conectados, ¿vale? A través de vía nerviosa, vía inmunológica, vía hormonal, o sea, al final estamos súper conectados. Y lo primordial, como yo digo, la autopista que se crea entre el intestino y el cerebro es en ambos sentidos a través del nervio vago. Y además a la producción de los metabolitos y los neurotransmisores que segregan y crean nuestra microbiota. Cuando hablo de eso, ¿de qué hablo? De la serotonina, de la dopamina, de GABA, que es lo que va a hacer y va a determinar nuestro estado anímico, nuestro nivel, cómo vamos a estar a nivel emocional, cómo descansamos.
Por lo tanto, con esto que podemos llegar a pensar, que una microbiota en equilibrio nos va a ayudar a sentirnos mejor, va a producir metabolitos y neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que va a hacer que descansemos mucho mejor, que estemos mucho más felices, mucho más tranquilos. Va a hacer que nuestro cuerpo esté más desinflamado, a consecuencia nuestro cerebro también. ¿Y qué ocurre si hay un desequilibrio en nuestra microbiota? Es decir, si hay esa disbiosis de la que hemos estado hablando antes. Los metabolitos y los neurotransmisores que se van a crear van a ser todo lo contrario. Es decir, no vamos a tener serotonina, no vamos a tener dopamina, no vamos a descansar bien. Vamos a activar un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo a consecuencia de que también va a ir a través de ese nervio vago a nuestro cerebro. Y por lo tanto, ¿qué vamos a desencadenar? Pues vamos a desencadenar ese ciclo de estrés, ansiedad, inflamación y vamos a tener peor microbiota. ¿Y por qué hago aquí un repunte con ese estrés? Por el cortisol. Actualmente nos han metido mucho miedo al cortisol y es cierto, pero también tenemos que quererlo en nuestro día, porque cuando estamos en la cama y nos vamos a levantar, necesitamos que el cortisol suba para activarnos. Y ese cortisol lo necesitamos, es decir, porque a veces vamos a hacer una analítica a primera hora, claro, que si vas recién levantado, que pues el cortisol te está subiendo y te está espabilando, pero ahora, ¿cuál es el problema del cortisol? El problema viene cuando estamos segregando continuamente ese cortisol y estamos continuamente en un estado de estrés. Ese exceso de cortisol va a hacer que desencadenemos una permeabilidad intestinal y nuestra microbiota se deteriore. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es bueno y lo que no, por decirlo de alguna manera. Te iba a preguntar que si evidentemente tú tienes una mala microbiota, te va a repercutir en que te encuentres súper mal, en general y en todo. Y te iba a preguntar, y aunque tú tengas una microbiota estupenda y maravillosa, claro, si desde fuera hay un estrés, hay un no sé qué, o te ocurren cosas que estás preocupado, eso puede deteriorar, evidentemente sí, porque me lo acabas de decir, la microbiota. Puede deteriorar la microbiota. Ahora, en nuestras manos está que a pesar de tener un día hiperestresante, nos dediquemos tiempo, paz y calma. Importantísimo, es que ¿Vale? es lo que estás diciendo. Entonces, yo siempre digo, el mal descanso por la noche o el que nuestro cuerpo no seamos capaces de conciliar el sueño viene porque tenemos estresado a nuestro sistema nervioso y lo que necesitamos verdaderamente es darle prioridad a nuestro sistema nervioso parasimpático, al de la calma, la tranquilidad, ¿vale? Ahora, si le damos predominio al simpático, al del estrés, la ansiedad, el cortisol, ¿cómo activamos uno y otro? Hombre, pues no nos va a servir de nada que dediquemos 2 minutos, hagamos 3 respiraciones y Santas Pascuas benditas y nos vayamos a casa. ¿Vale? Pero si nos dedicamos todos los días un ratito en momentos de calma, sin teléfono, sin luces azules, sin nada, tiempo, calma y tranquilidad, vamos a mejorar. Vamos a hacer que ese estrés que tenemos continuadamente le demos calma. Y otra cosa muy importante es saber gestionar. Eso es, en el momento y la sociedad en la que vivimos, súper importante, saber gestionar. Estás diciendo cosas que me parecen fundamentales, que además últimamente lo hablo yo mucho con mis amigas, que es, date un momentito, es que no nos cuidamos, date un momentito, empieza aunque sea por 5 minutos, poco a poco te irás dando más tiempo de momentos que a lo mejor puede ser, pues eso, tomarte tu té tranquilamente viendo la puesta de sol o el si amanecer. nos limpiamos la cara y nos echamos las cremas, ¡bum! ¡Hala! En 1 minuto. No, vamos a ver, escúchame, dedícate, aunque sea eso, 5 o 10 minutos para lavarte la cara tranquilamente, echarte las cremas. Que bueno, ahora ya puedo decir que hay que también tener un poco de cuidado con la exposición tan alta que tenemos a tóxicos. Hay que saber que todo eso empeora
nuestra salud interna. Entonces, ¿cuál es mi mayor recomendación? Aunque siempre digo que todos los cambios que yo voy diciendo hay que ser de manera progresiva. O sea, yo no puedo llegar mañana a casa y decir, pues he escuchado este webinar y es como, mañana cambio todo. Mañana cambio cosmética, mañana cambio alimentación, mañana me pongo a hacer deporte. Escucha, no. Te da un estrés y No se puede hacer todo y todo perfecto. Tiene que ser algo progresivo. Ir implementando hábitos poco a poco. Pero es verdad que, bueno, que ya que nos dedicamos ese tiempo, pues si tenemos la posibilidad de utilizar pues cosmética natural, pues mucho mejor. Vamos a hablar de este momento cuidado y regenerar la microbiota, hábitos, porque has hablado de alimentación, has mencionado por ahí fármacos, evidentemente el estilo de vida. Vamos a hacer un... Yo siempre digo que lo más importante para nuestra microbiota es la alimentación. Y yo en consulta siempre lo explico, como a mí me lo explicó un profesor cuando estudié el máster, que fue como, ostras, esto es maravilloso para que a mí la gente me entienda. A ver. Yo siempre lo cuento como que hay alimentos que siempre deben estar. Y esos alimentos yo los divido en 4 grupos, ¿vale? Y todos empiezan por la P. Ah, sí, a ver. Venga. Alimentos prebióticos, ¿vale? Alimentos probióticos, alimentos polifenoles y alimentos postbióticos. Ahora, ¿qué es un prebiótico? Es un sustrato, es decir, un alimento para las bacterias beneficiosas de nuestro cuerpo, es decir, para nuestra microbiota. Pero para las bacterias, vamos a decir buenas, para las flores del jardín. Para nuestra flora intestinal, exactamente. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se consigue ese prebiótico mediante los alimentos? Cogemos, por ejemplo, la patata o la batata, me da igual, ¿vale? Hidratos de carbono. Los cocinamos, los refrigeramos durante 12-24 horas, los sacamos, los podemos calentar un poquito, ¿vale? O no los podemos comer fríos, según si queremos un plato caliente o un plato frío. Hemos conseguido que parte de ese almidón se convierta en almidón resistente. ¿Y qué es el almidón resistente? Una fibra prebiótica, que es un alimento para nuestras bacterias de la barriga, Inciso. es decir, nuestra microbiota. Esto es lo que dicen de que congelas el pan y lo sacas y te lo comes. Lo mismo. El arroz, que lo metes en la nevera, no sé cuánto. Es todo Eso es. Ah, muy interesante. Lo voy a poner todo en la nevera y lo voy a congelar y luego, claro. No hace falta llegar a congelarlo. Bueno, el pan, ¿vale? es que si no el pan se me pan pone sí, mal. pero lo pueden refrigerar. Lo que pasa es que necesitas de 12 a 24 horas de refrigeración. Muy bien, muy interesante. Alimentos probióticos, es decir, que ya tengan ese alimento, venga con el bichito. Para los alimentos probióticos, Vale. que ya llevan el bichito, para que nos entendamos, ¿vale? El microorganismo está en... ¿Por qué? Porque son alimentos fermentados. Ajá. El yogur, por ejemplo, el kéfir, el kimchi, el crus-crus, todo eso son alimentos fermentados, ¿vale? Ya llevan esos probióticos, ¿vale? O sea, nos vamos a tomar el yogur y va a ser con ese probiótico, o sea, vamos a mejorar nuestra barrera intestinal. Vale. La kombucha también es un probiótico, por ejemplo. Que estás diciendo muchas cosas que no tomo. O sea, el yogur sí, pero todo lo demás... No, pero a ver, no es común, pero bueno, los lácteos son fermentados, la kombucha es fermentado, o sea, no pasa nada. Polifenoles, verduras y fruta. Mayor consejo ante eso, local y de temporada. Y posbiótico, es un metabolito, o sea, por ejemplo, el butirato es un metabolito, ¿vale? Que produce nuestras bacterias intestinales. Bueno, pues vamos a buscar qué alimento puede tener ese efecto. Por ejemplo, el caldo de hueso. Cuando digo caldo de hueso, es un caldo a cocción lenta durante 24 horas. ¿24 horas? Claro. Se puede comprar o se puede hacer en una olla eléctrica de cocción lenta, que no tienes que estar continuamente. Tú lo pones, lo dejas y se acabó, ¿vale? Lo que va a hacer es gelatinarse. Vamos a crear ese colágeno, esa gelatina, para mejorar lo que es nuestra barrera intestinal. A la hora de preparar el caldo de hueso, es que todos los minerales salgan del hueso. Para eso, sobre todo, se utiliza vinagre de manzana sin filtrar. O sea, esto lo voy a hacer ya, hoy, en cuanto llegue a mi casa. Yo siempre recomiendo que los huesos que se compren sean huesos de animales que no están súper expuestos a los tóxicos. Ya lo estás poniendo complicado, ¿eh? Pero bueno, vale. Hay Vale, muchas vale. marcas que venden caldo de hueso ya hecho directamente.
Y este post es como para estos alimentos post, Todos en general van a ayudar a mejorar la microbiota. pero el post no es como que ayuda más cuando, por ejemplo, te han mandado antibióticos o has No tenido... todos te van a ayudar a mejorar. Lo que pasa que es verdad que, bueno, ya al decir tu antibiótico, yo siempre digo que un antibiótico tiene que ir de la mano de un probiótico, que sea una levadura, sí. ¿Se podría, por ejemplo, tomar probióticos sin antibiótico? En plan de, voy a prevenir, voy a darle alimento, me voy a meter el bichito para así sin... Sí, a ver, una cosa es que lo tomes en los alimentos y perfecto. Otra cosa ya hablando de suplemento. Yo siempre digo que antes de suplementarnos hay que hacer otros cambios. Es decir, y que si tenemos un problema, hay millones de cepas y cada cepa es para una cosa. Entonces, volvernos locos de estoy hinchada, he visto este probiótico en internet y me lo voy a comprar porque es para hinchazón. Todo lo que hay detrás de ese hinchazón, estudialo primero. ¿Vale? El estado en el que se encuentra tu barrera intestinal para que ese probiótico funcione. Vale, entonces separamos probióticos naturales de alimentos, que Claro, eso está muy bien. Sí, perfecto. Eso cuando tú quieras. A probióticos suplementados o cualquier suplemento. Que eso ya es... take it Se easy. puede comprar, ¿vale? Y te lo puedes tomar, pero el efecto que te vaya a hacer a lo mejor no es el que esperas. O es el que esperas mientras lo tomas y cuando lo dejas de tomar es como, ostras, estoy igual que antes. Claro, es que el probiótico no cambia el daño que hay interno o no cambia lo que te está dañando esa microbiota. O sea, hay que ver muchas más cosas antes que tomarnos un suplemento o un probiótico. Entonces no hay un suplemento que diga, yo me voy a tomar esto porque se lo toma mi vecina y le va fenomenal. Eso es muy típico en todos lados. O sea, yo creo que aquí y en Pekín, como aquel que dice. No. Cada persona es un mundo, a cada persona le funciona una cosa y vuelvo a hacer hincapié en que es súper importante determinar para qué y por qué utilizamos cada cosa. Porque yo puedo utilizar un suplemento porque me va genial para la inflamación y que tú, tras hacerte una analítica, ese suplemento, a pesar de ser natural, no lo puedas utilizar. No lo pueda utilizar incluso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no por ser natural es bueno para todo el mundo. No todo el mundo puede utilizar todo. Hay que saber por qué y para qué. Para ir terminando, hábitos, que ya nos has hablado, pero danos así como la listita de hábitos para regenerar o cuidar la microbiota, tener una microbiota sana, saludable. Pues a ver, súper importante, alimentación, lo más natural posible, es decir, que no estemos con azúcares ultraprocesados, aditivos, conservantes, o sea, mientras más básica sea la lista de ingredientes de los alimentos, mejor, ¿vale? Deporte, el deporte de fuerza te ayuda muchísimo a bajar la inflamación del cuerpo, ¿vale? Actualmente está muy de moda el deporte de entrenamiento funcional, algo maravilloso como rutina implementada. Darle calma y descanso al cuerpo, ¿vale? Súper importante. Reducir tóxicos en el día a día nos ayuda también muchísimo a mejorar la microbiota. Son puntos claves y los más básicos, por no adentrarnos en otro cambio más profundo a nivel rutinario. Como rutina diaria, eso yo te diría que es lo primordial. Me encanta. Y si tenemos ya síntomas, así para que también digas como los pasos a dar, los primeros pasos a dar cuando se tiene síntomas de una microbiota regulera. A ver, yo siempre digo que aquí sí necesitas un profesional que te guíe, que te apoye y que te acompañe, ¿vale? ¿Por qué? Porque intentamos decir, ya tengo el problema y ahora es cuando me pongo a comer sano, y según el punto en el que te encuentres, bueno, se encuentre tu cuerpo, el daño que tenga, te va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque hay que regenerar mucosa, mejorar acidez, regenerar el daño, valorar la inflamación del cuerpo, ver si la inflamación es solo intestinal o es sistémica. Entonces, son muchas cosas que sí, que puedes utilizar suplementos acompañando de una alimentación enfocada y basada para eso, pero lo veo complicado sin la mano de alguien que te pueda guiar. Vale,
Te haremos caso. Pregunta final que te hago, Marta. ¿Cómo utilizas tu rol para influir positivamente en la relación que la gente tiene con la comida? Pues a ver, como farmacéutica nutricionista especializada en la salud digestiva de manera integrativa, ¿vale? Lo utilizo sobre todo para ayudar a transformar y acompañar. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi objetivo es que la persona disfrute de la comida sin restricciones, ¿vale? Es decir, que aprenda a comer, que aprenda a disfrutar de ese plato y que pierda el miedo que puede llegar a tener ante los problemas que tiene rutinariamente. ¿Por qué lo hago sin prohibiciones? Porque mi objetivo siempre es enseñar a la persona a escuchar al cuerpo, para tener calma, tener bienestar y poder tener una vida rutinaria con energía. Por eso es por lo que yo creé el programa de Reset Digestivo, para ayudar, acompañar y guiar a la persona hacia un siguiente nivel de salud, que es completamente diferente a me dan un plan nutricional y me pongo a perder peso y a ver si me funciona. Pues me parece que utilizas muy bien tu rol. Me gusta el concepto y cómo lo trabajas y lo llevas. A mí lo de comer sin restricciones y disfrutar y sin miedo me parece maravilloso y un deber. Claro, además cuando hablamos de prohibiciones es como, bueno, me vas a quitar el azúcar, claro, pero es que yo voy a enseñarte el cómo tu cuerpo va a rechazar ese azúcar. Muy bien. No es que yo te lo prohíba, es que tú no lo vas a querer. Pues os animo a que la busquéis. Darnos tu... Yo en Instagram me llamo Marta Nutri con 2 I, latina. Pues buscarla y probar, porque además como hace sus consultas online también. Sí, yo trabajo sobre todo online. Y nos contáis, y nos lo contáis. Mira, pues mira qué bien, tal, y ahora como de todo y no odio el azúcar. Vale, pues último pulso, Marta, vamos a ello, que además es un último pulso un poco diferente porque lo he hecho monotemático, ¿vale? Un poquito pues porque no lo hemos tocado y muchas veces los chicos nos dicen, oye, ¿no habláis de esto para nosotros? Entonces vamos a hablar un poquito de esa microbiota masculina, por no decirle genital masculina. Quiero preguntarte, la primera es si existe también una microbiota en la zona genital masculina. Sí, a ver, como te he hecho referencia al principio, tenemos chicas y chicos una microbiota en el tracto urinario, es decir, sí. ¿Influye el estar circuncidado en cómo es esa microbiota? Pues a ver, te diría que sí. 100% los cambios que pueda haber, no, pero al final la microbiota siempre va a depender de dónde estén los microorganismos, del contacto o no que tenga con diferentes otras partes del cuerpo, con el tejido, con todo. Entonces al final eso cambia e influye. Vale. ¿Cómo se nota? ¿Cómo notan ellos este desequilibrio en su microbiota genital masculina? Pues a ver, lo pueden notar como nosotras. Mal olor, irritación, picor, escozor, tal y como se desencadena esa mala microbiota que puede desencadenar en una infección de orina recurrente, que es clave para saber que ya nuestra microbiota o la de los chicos está mal, ¿vale? O sea, es igual. Es lo mismo. Incluso ellos podrían tener estas molestias que a veces se puede tener cuando la tienes regulera detrás el sexo. Sí, por supuesto. Tanto en chicos como en chicas. ¿Por qué? Porque al final hay un intercambio de microbiota y de fluidos. Es decir, cambia al 100%. O sea, el hombre puede pasar su microbiota a la mujer. Influye muchísimo, claro. Hay cambios. No es que le pase su microbiota, sino que hay un intercambio de fluidos, un intercambio de bacterias en esos fluidos, ¿vale? Entonces, eso influye en nuestra microbiota. Es decir, si la persona tiene una infección de orina recurrente, la chica o el chico, y a ninguno de los dos son capaces de erradicarla, tenemos que mirar también la parte contraria, ¿vale? Porque algo puede estar influyendo de yo tengo infección de orina de manera recurrente, tomo antibióticos, tomo no sé qué, tomo no sé cuánto y aún así no se me acaba no termino, ¿vale? Vamos a ver tu pareja en ese sentido o al contrario, el chico tiene infecciones de orina recurrente y malestar, picor, escozor y hay que analizar también y valorar esa microbiota de la mujer porque tras las relaciones sexuales
es muy común. Pues esas infecciones de orina, ese picor, ese malestar. Bien, bien. O sea que tanto, ya te voy a preguntar de hombres, pero bueno, ya que nos estás diciendo eso de mujeres, evidentemente cada uno puede estar detrás de las infecciones del otro. Sí, totalmente. Bueno, pues Marta, hemos llegado al final. Me ha parecido súper interesantísima toda la entrevista. Además, un último pulso también muy interesante. Gracias mil. A vosotros sobre todo también por confiar en mí, por haberme hecho partícipe de este momento. Para mí ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, siempre lo digo, pero es que de verdad nos has enseñado un montón de cosas que tenemos ahí. Tenemos más bacterias que otra cosa en el cuerpo realmente, y que no es moda cuidarlo, es salud, y sobre todo a largo plazo además. Y gracias a vosotros por seguir ahí, por vernos, por hacernos, como dice además Marta, hacernos partícipe de vuestro avance y del aprendizaje que aprendemos todos gracias a invitados súper profesionales de la salud que nos enseñan, en este caso, a que no normalicemos cualquier síntoma, que Marta nos lo ha dejado súper claro, no hay que normalizar. Que las bacterias nos están hablando, el cuerpo nos habla, pero es que las bacterias nos dicen muchas cosas. Están ahí hablándonos. Que nosotros seguiremos aquí en el próximo episodio en Fórmula N Salud, donde seguiremos sumando conocimiento para avanzar en salud. Hasta la próxima.